El fantasma errante. Perfecto, mi querida Karen. Oye, ¿qué nos quieres platicar? Bueno, lo que pasa es que hace como unos 6 meses yo iba circulando con mi papá en su camioneta sobre la autopista que es Naucalpan-Toluca. Ok, sí. Por ahí de las 12 de la noche más o menos. Y hay mucho tráfico porque hay una cuchillita en donde los carros se empiezan a desviar, a entrar a lo que yo me imagino que es el pueblo de algún pueblo de ahí en Naucalpan. Total que bajo la ventana y volteo y pues yo vi a alguien parado ahí. O sea, literalmente era una sombra negra. Y, o sea, me dio mucho miedo y entonces regresé la mirada y volteo a ver otra vez y pues ya no estaba. Y ya, quedó así y avanzamos más y ya después le digo a mi papá, oye, creo que vi algo muy raro. Y me dice, sí, yo también lo vi, pero ya no quise decir nada. Y ya nos quedamos así. Y justamente ayer que volví a pasar por esta carretera, sí, nos pasó exactamente lo mismo, pero ahora lo vimos mi mamá, mi hermana, mi papá y yo. Y exactamente lo mismo, es un ser oscuro totalmente, que se nos apareció igual del mismo lado derecho del copiloto. ¿En la misma zona? Y pues la verdad es que sí, a la misma altura. Ok. Oye, ¿qué tan alto se veía más o menos, no? O sea, lo que pudieras estimar. Pues yo creo que más de unos 60 sí. O sea, como un humano. Al momento de voltear, sí, pues lo que yo en ese momento le vi pues fue como la parte de los hombros. Entonces pues sí, no sé si algún otro peludomaníaco se ha topado con este ente que deambula por ahí. Interesante comentario, amiga. A ver si alguien más. ¿Nos quieres repetir cuál es la zona aproximadamente donde pudiste apreciar esto? Sí, es en la entrada de la carretera que es Naucalpan-Toluca, antes de la desviación, es o sea, sobre... se me fue el nombre, pero sí es antes de entrar a la pista, pues. Ok. Muy bien, pues ahí hay que estar pendientes a ver si alguien más ha tenido pues esta percepción que ya Karen la pudo ver y bueno, aquí lo que nos queda en claro es que también tu papi sintió algo o más o menos apreció lo mismo, ¿no? Sí, ya cuando veníamos platicando, ya cuando entramos a la pista, literalmente pasando la caseta, pues todos nos como que vieron lo mismo, o sea, y ya no solamente soy yo, o sea, ya son otras 3 personas que sí dicen, no, pues es que sí lo vimos. Y de primera instancia pues sí te asusta porque pues uno va así desconcentrado y dices, ay no, pues a lo mejor te quieren dar un susto, ¿no? O sea, una persona viva que dice, ay no, pues te quiere bajar de la camioneta o algo así, pero pues sí te pone a pensar. Claro, o sea, es un miedo ante no precisamente lo sobrenatural, ¿no? Sino un tanto lo natural cuando el hombre es ambicioso. Y mi amiga, pues una experiencia que sí te dejó impactada, te dejó como una especie de marca y yo te agradezco que lo compartas aquí para ver si alguien más, efectivamente como tú lo mencionas, que haga uso de esa carretera, esa autopista, ¿verdad? Sí, así es una autopista. Y a ver si alguien más ha podido. Yo he pasado por ahí y la verdad es que ni en cuenta, ahora que lo dices me voy a fijar más. Sí, la verdad es que sí nos pone a pensar porque pues ya son 2 ocasiones y a la misma altura justamente antes de la desviación de la cuchillita para el pueblo, ahí justamente ahí se aparece eso. Muy bien, Karen, bueno, pues yo te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, recuerdo el episodio de la semana pasada, por ahí del lunes, martes, que hablaron sobre el jinete sin cabeza, si no mal recuerdo. Correcto, sí. Bueno, pues yo vivo por igual, es un fraccionamiento, pero antes eran unas caballerizas que eran parte de una hacienda. Ok. Y bueno, yo llevo 10 años viviendo aquí y antes de que terminaran de construir el fraccionamiento, se escuchaba justamente el relinchar de los caballos. Y en una ocasión, antes de que tuviéramos carro, veníamos caminando mi mamá y yo, por ahí de las 9 de la noche, pero
había mucho alumbrado. Ajá. Y justamente vimos también la sombra del jinete, Sí. pero yo creo que ese sí tenía cabeza. Pero igual fue en un momento en el que volteamos y estaba, y después regresamos la mirada y ya no estaba. Ok, bueno, entonces Entonces pudo también, tratarse de la famosa aparición del charro negro, ¿no? ajá, sí, algo así, yo creo que sí, porque sí también nos quedamos muy sacadas de onda esa vez. Sí. Oye, pero dime una cosa, dices que se escuchaban el relinchar de los caballos, pero ¿todavía había caballos ahí o fue una especie de psicohuella? No, pues yo creo que sí fue eso, porque esto es una zona industrial, yo vivo por la zona industrial, entonces está el fraccionamiento y al lado hay fábricas, y ya estaban esas fábricas en ese momento, y como te digo, el fraccionamiento está en construcción, entonces ya no había forma de que hubiera pues animales de que vacas o una caballos. caballeriza pues, o algo, sí. Exacto, no. es lo que te preguntaba yo porque dije, bueno, si todavía estaban apenas construyendo, a lo mejor todavía existían ahí las caballerizas, pero si ya tenía varios años de que pues eso desapareció porque se lo comió la urbanidad, entonces no habría razón, ¿verdad? No, y justamente un vecino, él lleva muchísimo tiempo más antes que nosotros, y pues él nos decía que sí, que también se escuchaba que pues, los caballos, pero o sea, que no lo hacían de una forma pues natural, ¿no? Sino que se estaban como asustados o como pues nerviosos. Y sí, esto de las haciendas pues ya tenía muchísimo tiempo antes de que esto fuera un fraccionamiento. Sí. Mi querida amiga, fíjate que es bien común que en donde había haciendas o le llamaban también ex haciendas, seguido hay manifestaciones. Seguramente en otras épocas hubo mucho sufrimiento y dolor, ¿no? Pues sí, yo me imagino que sí, todavía hay alguna parte en donde se conserva lo que fue en algún tiempo la casona, quiero imaginar, porque tiene la finta. Ajá. Y si pasas por ahí, pues sí se siente la vibra pues rara, porque pues no sé, o sea, yo no soy muy creyente, pero digo, si existe lo bueno, también existe lo malo. Y sí se siente esa vibra que pues sí te pone a pensar, ¿no? Lo que fue antes. Cierto, mi amiga. Pues vamos a ver si alguien más se reporta por ahí de esa zona. Y yo te agradezco mucho, mi querida Karen. Ya pasó hace ya un buen de años, como por el año del 2001, 2002. Estaba yo estudiando la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales en la ciudad de Autlán de Navarro, aquí en Jalisco. Y bueno, yo me quedaba en aquellos años en una casa de asistencia. Era una casa muy grande donde había tanto hombres y mujeres, y había como secciones, ¿no? Y uno compartía pues el cuarto. A mí me tocó compartir mi cuarto con dos compañeros, y esos compañeros pues eran cristianos. Ellos profesaban la religión cristiana, y pues me hablaban de la palabra, ¿no? De repente en las noches hacían oraciones y cosas así. Y bueno, pues ellos su turno era por las mañanas y mi turno era por las tardes. O sea, la carrera que ellos estaban estudiando era matutino y mi carrera era en el horario vespertino. Pero pues coincidíamos a veces en las noches, era cuando platicábamos un poco más. Y ellos me hablaban de la palabra y de las experiencias que tenían, ¿no? Con cuestiones pues de su congregación. Y en una ocasión me platicaban que su pastor o al pastor al que pertenecían había estado ya en algunos pues como exorcismos o problemas con personas que tenían como ciertas posesiones y así, pero yo como que no es que no les creía, ¿no? Como que no les tomaba mucha atención a ese tipo de cosas, o más bien no es tanto que no creyera, sino que no le daba quizá la importancia. Ellos los escuchaba y ahora se me hacía interesante, pero pues no era tanto, no encontraba mucho sentido, ¿eh? Sí. Y en una ocasión por ahí les hablaron para ver si los apoyaban con una persona que creo que estaba con ciertas características de posesión o algo así. Y ellos me platicaron que era una comunidad ahí cerca de donde vivíamos. Y pero pues ellos no estaban preparados, ya sabían, habían estado participando en algunas liberaciones. Ellos le llamaban liberación. No se referían a la palabra exorcismo, pero me imagino que es lo mismo. Ellos se referían a eso como a una liberación.
Y en esa ocasión pues me dijeron que los habían invitado, pero que no iban porque se sentían que no estaban preparados. Entonces prepararon como que hablaron con el pastor o la persona que estaba preparada para eso. Creo que fueron como unos 15 o 20 días lo que se tardaron en ir con la persona hasta que los invitó en una comunidad ahí pequeña cerca del municipio donde estábamos. En esa vez me dijeron que si los apoyaba llevándolos porque no traían vehículo. Entonces yo los llevé a ese pueblito. Yo pienso que era un pueblo de cuando mucho algunas 20 casas, si me equivoco menos. Y era un pueblo pues de esos pueblos de corrales muy grandes, de lo que le llaman un rodal, ¿no? Donde todas las casas tienen como sus parcelitas, okay, cultivos, hortalizas y sus animalitos y todo eso. Y eran corrales muy grandes que hacia la parte de atrás pues colindaban con lo que son cerros y prácticamente pues zonas boscosas, selváticas. Y ya yo me bajé, bueno, los llevé pues en esa ocasión. Y iba el pastor y iban ellos, mis compañeros de cuarto. Y pues ya llegamos a la casa donde supuestamente estaba esta persona. Y yo la verdad, pues no, sí iba nervioso, ¿no? Pero no creí que fuera algo tan impactante como cuando ya me arrimé, pues. Cuando bajamos a la casa, era una casa pues así como tipo rústica. Y nosotros creíamos, tanto ellos como yo creíamos que iba a estar en un cuarto, así como encerrada la persona. O yo no sabía si era mujer o hombre. Sí. Pero con esa incertidumbre pues llegamos y ya tocamos a la puerta. Tocó el pastor y los compañeros tocaron a la puerta. Y pues ya nos abrió la persona, los padres de esta, era una mujer la que estaba supuestamente poseída. Y ya, no, pues que pásense. Y pasamos por un pasillo larguito, pero daba hacia las espaldas de la casa, como un corral. Pero era un corral tenía bardas como de piedra, así como con lo que le llaman lienzo de piedra. Sí. Pero estos lienzos pues no estaban completos, daban hacia atrás como árboles. Y cuál va siendo la sorpresa que era una mujer, pues yo le calculo como algunos 16 años, creo tendría, desnuda, amarrada con una cadena, pero en un árbol. O sea, no estaba en un cuarto, estaba en un árbol. Era un árbol como de aguacate o algo así. Y estaba agarrada como con un grilleto, no sé qué, amarrado. O sea, era una cadena de fierro. Y yo la verdad sí me impacté cuando vi eso. Dije, pues, ¿qué es esto? Ellos también como que no esperaban que estuviera así al aire libre. De hecho, pues sí había gente, pero eran familiares de la muchacha. Y ya cuando nos acercamos, pues yo pienso que nos quedaba la persona esta en el árbol algunos 50 metros. Yo estaba retirado. Entonces mis compañeros me dijeron, no te arrimes, es que no estás preparado, esto es delicado, es peligroso, vamos a arrimarnos nosotros. Entonces nada más pidieron a ciertos familiares, a los padres de la muchacha y a los hermanos, eran como 4 hermanos. Sí. Y se arrimaron a ellos y yo me quedé de fuera. Yo la verdad sí me impactó verla totalmente desnuda, con rasguños, como que ella sola se hacía los rasguños, yo no sé, la cara como, no sé cómo explicarles, como huesuda, como que si tuviera otro rostro encima del de ella, como tipo morfología de hombre, pero era una mujer. O sea, era una mujer, su cuerpo era de mujer y era una mujer, su rostro femenino pero con rasgos masculinos a la vez, no sé cómo explicarles. Qué raro. Total que sí estaba fea la situación. Yo la verdad sí tenía el morbo, sí me quise arrimar a ver, porque como entre miedo, susto y de todo un poco, pero pues yo nunca había estado en una situación de esas. Entonces ellos me dijeron que no me arrimara y me quedé yo en la casa. Pues yo ya grito, les empecé a hablar por sus nombres, eso sí lo escuché yo, les gritaba, se reía y les gritaba por sus nombres y así exactamente, ¿no? El nombre de cada uno. Si tenía 2 nombres, uno de ellos les decía los 2 nombres y así. Pues yo me sorprendí, ¿no? Y ellos empezaron a hacer la oración. El pastor ellos seguían lo que el pastor decía. El pastor los guiaba y empezaron a orar y no podían. Yo escuchaba como que la cadena pues se jaloneaba, como que se jalaba a quererlos golpear. Yo no sé, la verdad que no miré yo, la verdad, y sí me entró el miedo y no quise mirar, porque incluso yo tenía miedo que mencionara mi nombre. Yo, como les digo, estaba retirado como unos 50 metros. Y yo pienso que cuando me metí a la casa ya no miré nada, pero sí escuchaba yo, con miedo escuchaba lo que les decía. Total que yo pienso que fueron como 2 horas lo que estuve yo ahí. Me desesperé, me salía por el lado de enfrente de la casa y la gente empezó a llegar como a ver
pues es que ella gritaba, así gritaba feo, como voz de hombre, como que dos voces a la vez en ella, no sé, se oía muy feo, una voz muy ronca. Y bueno, pues la verdad yo en ratos no quería ni escuchar porque sí me entró mucho temor, me puse como nervioso. Y ya ellos me platicaron cuando terminaron. Al parecer el pastor pues sí, creo que sí tenía como capacidad para eso, no sé. Creo que la mujer tenía bajo el pelo, porque su pelo era muy largo, bajo el pelo le encontraron un prendedor agarrado, pero no se le miraba, era como por abajo de la nuca, entre el pelo y la nuca, entre el cabello estaba agarrado un prendedor, como con unos símbolos raros, como que ella lo hubiera fabricado, y como que eso era lo que la tenía pactada con el demonio, con lo que tenía ahí adentro. Y pues lograron la liberación, sí duraron como hora y media, quizá 2, si me equivoco. Y la verdad sí, el pastor dice que lo difícil era cuando el pacto lo haces con algo que tienes de ella misma, o sea que no lo pueden ver. Por eso ella estaba desnuda y pues no le miraban que tuviera, porque no tenía absolutamente ni ropa interior, o sea nada, totalmente al desnudo, descalza, y el pelo, pues no, nunca se me imaginaron que debajo del pelo tuviera ese prendedor. Yo la verdad no recuerdo, yo no lo quise ver porque les digo que sí me puse nervioso, pero dicen ellos que tenían unos símbolos como satánicos o algo así en el prendedor, que era como su lazo con el demonio, como que era la parte que la unía. Y el pastor pues logró ver eso y ya fue la manera que la liberaron. Ya la muchacha no se acordaba, decían que tenía como 2 meses así, que empezó poco a poco como a decir cosas que no, a tener conductas raras, hasta que por fin pues ya lograron ellos ir a visitarlo, porque la mamá de la muchacha les hablaba a mis compañeros que lo estudiaron, que apóyanos, mira que la muchacha, que mi hija pues no, cada vez está peor y ya no come. Lo que sí me acuerdo que estaba muy delgada, muy delgada, su cuerpo pues se le miraban los huesos, la verdad, estaba muy su cuerpo como cadavérico, así bien feo, y pálida, una piel pálida. Bueno, yo la verdad no les podría decir tanto detalle porque sí la miré de muy lejos, pero ellos sí me dieron un poco más de detalles de cómo, dice mi compañero, uno de ellos me comentó que se orinaba, pero que orinaba muchísimo, como que si fuera un animal, una vaca. Y me acordé de la película del Exorcista cuando también se orina así la niña. Dice que era muchísimo, que no entendían de dónde le salía tanta agua, y que les decía cosas como cosas sexuales, ¿no? Para intimidarlos, que ven y que toman y cosas así, o sea que algo feo, ¿no? Les hablaba por sus nombres. Ellos me comentaron más detalles de que pues sí se trataba de intimidar, o por sus lados débiles, ¿no? Si por lo sexual no, les daba como por lo sentimental, o por recuerdos de cuando eran niños, o cosas así negativas, les daba por ese lado psicológico, y que el pastor les decía, no se dejen engañar, concéntrense, que estaban en círculos de oración. Y pues gracias a Dios pues lograron la liberación. Ellos le llaman liberación, casi no mencionan la palabra exorcismo, ellos le llaman liberación, y dicen, no, pues logramos liberarla. Y la verdad yo le perdí el hilo ya, pues ya hace años de eso, ¿no? Como por el 2002 más o menos fue. Pues la verdad hace poco me estoy acordando de esa experiencia, y pues sí fue aterradora, ¿no? La verdad no se me olvida la voz ni la imagen de la muchacha, sí, la verdad sí es sorprendente, sí te impacta, pues. Y bueno, pues fue mi relato, espero que les haya gustado a los peludomaníacos, y un saludo para todos, Gina y Nacho, y nos vemos en el siguiente relato. Yo les quiero relatar un suceso que aconteció cuando yo tenía como 9 años, 8 años. El caso es que, pues no es de que yo lo haya vivido, sino me platicaron, ¿no? Yo tenía ya les platico, como 9, 8 años. No recuerdo qué día de la semana era, pero me acuerdo muy bien que ese día, de la nada, nos dio demasiados sueños. Yo tenía 3 primos y yo, pues éramos 4, ¿no? 4 niños. Y en la colonia nos juntábamos con varios niñitos a jugar. Típico juego de los niños, ¿no? Entonces me juntaba con ellos, y ese día yo recuerdo que nos dio demasiado sueño a todos y nos quedamos dormidos. Pero era tempranísimo, como las 8 o las 9 de la noche. Cosa que nosotros no, o sea, de niños dormíamos un poquito más tarde. Pero nos dio sueño. Esa vez recuerdo que al día siguiente, pues mi tío nos empezó a relatar qué es lo que había sucedido, ¿no? Pues se supone que
pues para asegurarse de que nosotros estábamos bien. Entonces nos empieza a contar que bueno, que nos habíamos dormido temprano, que no habíamos salido ese día para nada, ¿no? Porque nos empieza a relatar, había escuchado unas cadenas afuera de la puerta, o sea, pues sí, en la callecita, ¿no? Para esto tengo que decirles que yo vivía en una colonia cerca de un lugar con aguas negras, ¿no? Okay. Entonces mi tía había escuchado las cadenas así arrastrándose, y después había escuchado el choque de espadas, o el choque de metales, pero pues ella decía que se asemejaba al sonido de espadas chocando unas con otras. Seguido de esto escuchó una carreta y después escuchó el grito de la Llorona, pero era un grito, no el típico de ay mis hijos, sino que un grito visceral, un grito desesperado, un grito que ella decía que te calaba en la médula espinal, ¿no? Entonces ella asustada pues no sé cómo le hizo, o sea, el caso es que pues empezó así como que a rezar y toda la onda. Pero yo recuerdo muy bien que, o sea, yo en lo personal yo no le creía. Yo decía, ay no, ¿cómo cree? No, pero obviamente en mi mente, ¿no? Después, al poco rato, al juntarnos con todos los niñitos, había una niña que tenía como 5 años, era muy chiquita, se juntaba con nosotros a jugar. Y esa niña como que se había quedado con ese tema en su cabecita. Como que había, o sea, cada ratito nos sacaba ese tema de que, ay, no, es que si escucharon a la Llorona, es que el grito y así, pues era súper impresionante, ¿no? Y nosotros nos quedamos como que, no manches, entonces sí ocurrió. Bueno, yo en lo personal me quedé como que, ay, no inventes, sí ocurrió. Y pues es todo. O sea, ya después, pues jamás yo en mi vida, pues no me apareció escucharla, gracias a Dios. Me he librado de eso. Pero he escuchado de personas que, o sea, muy cercanas, que sí me dicen que la escuchan y toda la onda. Y pues, cabe mencionar que en esta colonia había un niñito casi recién nacido, de pocos meses de nacido, y estaba enfermo. Y era como que, pues todos decían que iba por él, que iba por el niñito, ¿no? Y ese es el relato que yo les quería contar. Espero que todos estén bien. Un saludo, Gina y Nacho, en la cabina. Un saludo para las personas del chat de YouTube y pues nada, que tengan buenas noches todos. Yo soy de Tamazula, Jalisco, me llamo Marta García Flores y yo desde que fui niña, desde muy pequeña se oían las versiones de que el cerro de enfrente, el cerro muy grande, que está muy alto, que arriba se llama La Mesa, abajo hay cueva muy grande que ahí se hacían las fiestas, hacían cumpleaños, íbamos de campo, pero hubo muchas versiones de personas que contaban, las personas mayores, que ahí esa cueva se oía, el cerro está encantado, que es un pueblo que se llamaba Real de Sula. Entonces ahí en ese Real de Sula se llega a oír los jueves santos, todos los días santos, se oye que suenan las campanas ahí dentro. Hubo una persona que eran chiveros, que cuidan las chivas para que iban al cerro a pastarlas. Y uno de los que andaban pastoreando las chivas vio que estaba abierta la cueva. Entonces este señor agarra y se mete. Y dicen que adentro, o sea, él todavía platicó que adentro era un pueblo, una ciudad grande, y que estaban vendiendo pan, que había comida, había gente caminando en los días santos, porque él se quedó dentro, ¿no? Ya no salió. Entonces todos anduvieron buscando por todo el cerro a ver si se había desbarrancado, si estaba muerto, o ya más bien lo dieron por muerto al joven. Y al siguiente año, en los mismos días, él apareció. Y según él traía como un picón, un virote así, un picón de pan de piloncillo, y que se lo traía a su mamá. Y cuando salió de ahí, de esa cueva, el pan ya no era pan, ¿no? Era una suciedad de vaca. ¿Cómo crees? Así redonda.
Y pues ha habido muchas ocasiones que se han metido personas porque dicen que hay un tesoro muy grande adentro. Y pasa un como río, pero se ve el agua cristalina y hay puentes, porque muchos señores entran por acá y salen para allá, como para el ingenio, que hay un ingenio muy grande, se llama el Rancho de Guayabillas. Por allá han salido muchas personas de las que han ido y entrado ahí y se han quedado en la noche, pero ellos no ven nada, o sea, hay otra entrada por este lado, pero ellos no ven nada, nomás ven que hay muchas cosas, pero no las pueden sacar de ahí porque es pesado. Aparte hay yacimientos de agua, cuando llueve hay una barranca que se llama la Barranca Verde, y del mismo cerro cae esa agua cuando llueve, haga de cuenta que es una cascada, y se llama Barranca Verde porque llega a salir enfrente del Panteón Municipal de Tamazula y sale hasta el río. Esa pasa por las parcelas, por las milpas, y hubo una ocasión que se sacaron de ahí, que se vino un tiempo de lluvia como ciclón, y entonces estuvo llueve, y corría agua por abajo y por la calle, por la carretera, y bajaba el chorrote de agua de la Barranca Verde, y hubo gente que se encontró dinero, porque el agua empezó a abrir una grieta bajando del cerro, porque haga de cuenta que es el cerro de la carretera principal, y luego sigue la desviación y que es la que entra al centro de Tamazula. Entonces hay otro que se llama el Camino del Medio. En el Camino del Medio, antes de llegar al panteón, ahí se abrió la grieta, porque al lado de abajo es la calle de los arrieros, el camino de los arrieros que pasan con la leña, pasto, el zacate de la caña de azúcar y todo eso. O sea, ha habido tantas cosas que yo siempre oía platicar todo eso, inclusive por mi casa donde yo me crié. Decían que pasaba el señor Charro, que era el diablo, pero pasaba en un caballo negro. Entonces, y una ocasión también oímos que vaciaron un carro de volteo de puro dinero, y nosotros pensábamos que era en la casa que se había caído los trastes, que se había volteado la vitrina, y no, estaba silencio todo. Y hasta ahí les puedo platicar, porque si no me pasaría toda la noche y no acabaría. Ok, amiga, muchísimas gracias. Pues bonita tu historia y todo lo que nos podrías platicar, amiga. Aquí con mucho gusto estamos listos para recibirlo. Gracias a ti por estar aquí presente. Gracias. Y bueno, la anécdota que quería contarles es referente a hace tiempo, hace como unos 5 años, estuve radicando en una ciudad que se llama Huajuapan de León, que pertenece al estado de Oaxaca. Y ahí en el tiempo que estuve viviendo, pues ahí estaba, rentaba ahí una casa. En esa ocasión, pues, que sería como 2, 3 de la mañana, estaba acostado con mi pareja y ya estaba yo recostado, pero pasaron como 10, 15 minutos y yo sentía que ella se movía y igual pues sentía que el movimiento, y sabía que estaba despierta también. Y llegó un momento en el que escuchamos un lamento, pero fue un lamento muy profundo, así, muy como de mucho dolor. Y bueno, yo me quedé estático y sí, empecé a sentir un poco de nerviosismo, pero pasó un rato y lo volvimos a escuchar, pero ya escuchaba en el patio de la casa. Entonces, pues obviamente se asustó ella y le dije, oye, le digo, ¿ya escuchaste? Me dice, sí. Digo, creo que es la Llorona. Y dice, sí es.
Fue la primera vez en mi vida que la escuché. ¿Y qué tal? ¿Se te erizó la piel? Demasiado. Honestamente, digo, ya me habían pasado cosas. Hace como un mes les hablé para contarles por ahí igual una anécdota que tuve por aquellos rumbos. Y fue algo que vino, pero a veces como que pues pensaba yo, no, quizás fue el cansancio o algo, pero en esa ocasión no creo, porque no solamente lo escuché yo, lo escuché otra persona y pues como que digo, nos quedamos estupefactos, porque realmente yo era la primera vez que la había escuchado. Y bueno, ya me asomé en el patio y no había nada, pero llegó un momento en el que se sintió un silencio tan profundo que pocas veces lo he escuchado en la madrugada. Pasó un rato y se soltó un ladrido de perros, pero tremendo. Parecía que querían, no sé, morder a alguien, no se escuchaba en la calle, pero horrible. Entonces ya no salí, porque también me quise hacerme el valiente, pero no, me quedé ahí y adentro de la recámara y ya no pude dormir. Me levanté temprano para el trabajo y ya en la noche, cuando iba yo de regreso, pues igual iba con temor, porque como salía un poco tarde de trabajar, 11:30 de la noche, pues me decía, a ver si no me la encuentro aquí en el camino, pero afortunadamente no pasó nada. Ya como unos 15 días después, ahí con unos vecinos, pues platicando y todo, me dicen que ahí donde estábamos viviendo había cerca un río y que pues sí había algunas ocasiones en las que pues se había escuchado o la habían escuchado. Incluso había una anécdota ahí de que me habían comentado ahí que una persona, un señor, en paz descanse, pues andaba ahí de borrachito en la noche, en la madrugada, y se la topó de frente. Y pues cuando llegaron, el señor ya estaba agonizando, y de lo poco que les puedo decir fue que pues se había encontrado con la Llorona, y que pues tenía, como la describió, que tenía la cara como de un caballo, como una mula, y que sus ojos eran totalmente rojos, que brotaban sangre. Y de la impresión, pues el señor no aguantó llegar al hospital y comentan que falleció, pero que él contó que fue por eso, por lo que se encontró. Ya pasó el tiempo y en algún momento, no sé si ustedes recuerden, pero había una mujer así que la describían, pero no era la Llorona. Yo recuerdo mucho que muchas veces escuché relatos así de ese tipo cuando estaba Juan Ramón. No recuerdo cómo le llamaban a ese espectro. ¿La estaba ahí? Que no era la Llorona. ¿Mande? ¿La estaba ahí? Ándale, esa mero. Exactamente, recuerdo mucho. Por ahí algunas anécdotas. Oye, pero qué impresión de este señor, por haberla visto, físicamente le trajo una consecuencia terrible. Sí, y de hecho ahí lo que comentaban en esa colonia, como era una colonia que ya que estaba en la orilla de la ciudad, decían que era muy pesada, que no era recomendable andar muy de noche por los asaltos y todo eso, pero pues la gente también comentaba que luego, pues, digo, podías tener esa experiencia, y obviamente pues sería muy traumática, muy fuerte. Y ya asociando esa situación que les platico, un familiar que tenía yo allá, igual platicándole esa anécdota, me decía que ahí en ese lugar, en Huajuapan de León, hay una población que se llama Santiago Juxtlahuaca. La carretera que los une, está un lugar que se llama el Espinazo del Diablo. Pues de aquella experiencia o relato que me contó uno de mis familiares, dice que fue uno de sus familiares de él. Él se dedicaba a salir a vender a los pueblos,
y en una ocasión cuando venía bajando el Espinazo, ya casi para llegar al primer pueblo, volteó al lado de su asiento y traía una mujer que venía sentada a su lado. Entonces él se impresionó porque ella le sonrió y tenía colmillos ensangrentados. Entonces igual él como pudo detuvo su unidad y pues igual cuando llegaron a auxiliarlo pues ya estaba mal, lo llevaron al hospital y ya platicó eso que pasó y pues también se falleció por esa impresión. Ok. Oye, es que no se es llevó fácil. Muy fuerte susto, sí. Dicen, hace rato lo comentábamos, no es lo mismo invocar, no es, aquí no lo invocaron, pero el hecho de platicar de la presencia de este tipo de experiencias, a verlas tú mismo, ¿no? Claro. Y además fíjate que los amigos traileros, las personas que trabajan en las carreteras, dicen que sí, en algunas regiones ya inclusive ellos las conocen y saben que ahí se aparecen mujeres, van ellos manejando tranquilos y de repente van junto a ellos una aparición de una mujer o una persona. Por eso dicen que nunca hay que dejar el asiento de junto así vacío, para que ocupe ahí como que un espacio, ¿no? Sí, eso sí es verdad. De hecho, no sé si me permitan comentarles por ahí verdad que toqué ese tema del Espinazo por ahí. Quedé de contarles una historia hace como un mes cuando les marqué. Bueno, pues entonces sería conveniente que hoy la escucháramos. Claro que sí. A ver, ¿de qué se trata? Sí, bueno, esta anécdota que les cuento, de aquella vez que yo les hablé, les comentaba que mi trabajo hace tiempo pues igual eran las carreteras, hace como unos 10 años, y ahí en esa población donde se encuentra el Espinazo del Diablo, yo acostumbraba a desayunar siempre ahí, y la señora que preparaba los almuerzos, pues en una ocasión, como a mí me gusta mucho contar historias que me han pasado y así, estaba su marido, ya un señor de avanzada edad. Sí. Y me dice, no, dice, yo hace tiempo, cuando construyeron esa carretera, yo me dedicaba a cuidar las máquinas que dejaban ahí los ingenieros y todos. Dice que en las noches, pues se metía dentro de una retro y se tapaba y ya, ¿no? Y que como a las 3, 4 de la mañana escuchaba cómo llegaba un caballo y empezaba a relinchar, pero se escuchaban unas cadenas. Sí. Y ya nunca se animó a destaparse y ver qué era. Pero aquí lo extraño es que esa carretera la construían, un ejemplo, y habían una brecha, y al día siguiente pues parecía que no habían hecho nada. Les estoy platicando esto que sucedió como en el 1930, por ahí más o menos. Ajá, 1930. Más o menos, porque en aquel entonces era una brecha. Ellos querían pavimentar, pero tenían que abrir camino para ir avanzando la carretera. Y ya, pues, dice el señor que en una ocasión llegó el ingeniero, el arquitecto de la carretera, y pues él honestamente, como venía de una ciudad, no sé si de Monterrey me parece, pues él era muy escéptico. Él decía que él no creía en nada de eso, que a lo mejor eran los trabajadores que no estaban haciendo las cosas. Y ya en eso fue que una de esas personas que estaba ahí le dijo, no, dice, es que este lugar es muy pesado y aquí pues tienes que pedirle permiso a alguien más. ¿A quién? Y entonces el arquitecto dijo, no, pues, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Porque pues ya está pagada la obra y pues tengo que acabarla. Entonces dice que por ahí le platicaron que tenía que internarse en el cerro y tenía que buscar pues ahora sí que al diablo, pues. Y el arquitecto pues obviamente dice que buscó asesoramiento, lo prepararon, porque por ahí, por esas zonas hay muchas personas que se dedican a la brujería. Entonces él buscó más o menos por ahí asesoramiento, y pues de lo que me platicó este señor, dice que sí, que se metió, que se internó en el cerro, y que sí, en efecto habló con esa persona o con ese ser, pero que dice que le había pedido almas para que él pudiera
pues hacer su carretera, y que ese fue el trato, y así quedaron. Y incluso no sé si ojalá y algún día tengan la oportunidad de pasar por ese lugar, y justo antes de bajar, como yendo rumbo a Guaguapan de León, Ajá. hay una brecha donde se ve que fue de las brechas que intentaron abrir que no culminaron, digamos, y justo en esa brecha hay una capillita. Sí. Y bueno, pues me platicaba esto, ¿no? Que se internó, que habló con este ser y que le dijo que quería almas, y ya pues logró hacer la carretera, la abrió, el camino y todo, pero que dice que no cumplió el trato el arquitecto, porque pues según acabó y se peló y se fue, y ya no se volvió a saber nada de él. Pasó el tiempo y como en el 40 y tantos más o menos, Ajá. un autobús de México para Cuxtlahuaca se fue ahí y iba lleno el autobús. Ese accidente fue muy famoso porque incluso la carcasa del autobús hasta hace unos 5 años estaba ahí todavía hasta el fondo de la barranca, pero pues ya lo fueron a sacar. Pero eso sí fue verídico, porque decían que cuando ocurrió esa tragedia, pues pidieron apoyo a las poblaciones cercanas para ir a sacar las personas, porque pues había pedazos de cuerpos. No, hombre. Y que de ese accidente, sí, incluso está hasta en internet, ahí está esa noticia de ese autobús que se volteó. Bueno, que dicen que iba subiendo y se quedó sin frenos, y el chofer ya no pudo controlarla cuando iba en descenso, y pues se salió de la carretera, y pues dicen que solamente sobrevivió una persona. Y ya pasó eso, y ahí se han pasado muchos accidentes muy constantes. Ahí cuando pasas por esa curva hay muchas cruces de personas que han fallecido, pero dicen que fue porque pues ahora sí que el diablo pues te sigue llevando las almas que quedaron pendientes. Sí, por el compromiso que hizo el arquitecto. Exactamente. Esa anécdota fue la que me comentó este señor, y el señor ya está grande, pero él dice que él pues como en aquel tiempo no había mucho, no vivía en el campo, pero pues como le pagaban un poquito más por ir de velador ahí y cuidar las máquinas, pues él iba. Pero decía que él escuchaba que llegaba un caballo y empezaba a relinchar, y se escuchaban unas cadenas, pues seguramente era este ser. Pues sí, es muy probable que haya sido ese ser. Oye, y qué tragedia tan tremenda, ¿no? Mucha gente que falleció. ¿Dices que iba el autobús lleno? Sí, iba, era de una línea que creo que ya está extinta, era autobuses del Boquerón, así se llamaba. Sí. Eran autobuses de esos que todavía eran de lámina. Ajá. De esos guajoloteros que le llaman, ¿no? Esos no eran, exacto. Ok. Sí, eso. Oye, pues qué desgracia y qué historia. Entonces, a partir de ese momento, esa carretera, sobre todo en esa parte, la curva, dices, se quedó marcado por la desgracia. Sí, bastante. Yo creo que ya fácil van como unos 50, 60 muertos más o menos, contando los del autobús y los otros que se han ido, porque el más reciente fue hace como 2 años. Es lo que te iba a decir. Los que han seguido accidentándose ahí, ¿no? Sí, bastantes, pero bueno, ahora sí que queda ahí en la anécdota, y a mí cuando me lo platicó este señor hace como 10 años, sí me dejó muy pensativo, ¿no? Porque a veces, pues, cuando te lo cuentan como que viajas y te imaginas que estás en ese momento. Así es, sí. Y pues sí, debe ser algo muy, muy tremendo. Así es, mi amigo. Wow, pues te agradecemos bastante las 3 historias que nos platicaste esta noche, y espero que no sea la última vez. No, al contrario, yo muy agradecido, y pues cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hola, buenas noches, Gina, Nacho. Hola. Ay, discúlpenme, me pongo un poco nerviosa. Yo les voy a comentar algo que me pasó cuando estaba yo embarazada de mi segunda hija. Creo que fue en el último trimestre que yo estaba embarazada, donde
yo podía escuchar voces en silencio, o sea, yo llegaba a la casa de mi mamá, esto más pasaba en la casa de mi mamá, llegaba a dormir a la casa de mi mamá porque el papá de mis hijos pues, salía de viaje y pues yo no quería quedarme sola, me iba con mi mamá. Entonces me acostaba yo en una cama que ella tenía adicional en su recámara y yo en la noche escuchaba así. Y yo le decía a mi mamá, ¿qué? Nada, ya duérmete. Pero mi mamá es una de las que dice a dormir y apaga todo. Y otra vez. ¿Qué dices, mamá? Que no te entiendo nada. Me decía, yo no te estoy hablando. Ya duérmete. Entonces yo le comentaba, ma, es que yo escuché a alguien que me está murmurando. Se me quitó eso. Se me quitó. Otro suceso que me pasó embarazada, exactamente con esa misma niña, porque fue niña, fue el escuchar que lloraba. Ay, sí, no, me traumé porque yo la escuché. Me comentaron después que posiblemente, bueno, me dijeron que a lo mejor yo vengo de descendencia de una bruja y posiblemente mi hija tenga también el don, ¿no? Que no lo hemos podido sacar, no sé por qué, ¿no? De repente sí tenemos premoniciones, algo así, pero pues no nos dedicamos a eso, pues. Y yo escuché y otra, yo embarazada, un día mi mamá estaba dando la espalda a una ventana de su cocina. Sí. Pero iba para un departamento en la parte de atrás de la casa. Entonces me decía mi mamá, ¿quién entró? Y le digo, mi tío pastor. Y vuelve a pasar mi tío pastor. Y se voltea y me dice, ¿no ya había pasado? Y le digo, sí, espérate. Y ya pasa a mis otros tíos. No sé si lo raro o lo confuso fue porque no tenía mucho que mi abuelo había muerto. Entonces, y se parece mucho, bueno, mi tío pastor se parecía muchísimo a mi abuelo, pero yo lo vi. Según dice la tía que llegó a vivir en ese departamentito, que una vez ella salió de noche al patio y pues casi se le cayeron los calzones porque vio en el patio a mi abuelo, o sea, estaba parado mi abuelo, pero mi abuelo no era de visitarnos mucho en la casa, al contrario, nosotros somos los que íbamos a su casa, ¿no? Que a comer, que a las fiestas y todo eso. Muy raro llegó a venir mi abuelo a mi casa, pero no sé, no lo sé. Y tengo un hijo que también, él presiente, él una vez tuve un problema y dice, mamá, me dolía mi estómago, por eso te hablo, para saber si estás bien. Y yo, no, sí, pasó esto, tuve el problema. Y me dice, mamá, es que yo lo presentí. Entonces, yo siento que mis dos hijos, los mayores, son los que sí sienten premoniciones o no sé. La chiquilla no, pero los dos mayores sí. Y en mi casa yo ya les había mandado un audio donde les comentaba yo que de unos duendes aquí en mi casa que se me desaparecen, pues joyería de plata, en especial plata, dinero, cosas que me quedo, digo, pues yo lo dejé acá, llaves. Hemos escuchado que me nombran, bueno, yo he escuchado que mi nombre, ¿no? Me llaman y hemos visto pasar así sombras. Al principio sí nos daba miedo, pero ya como que nos acostumbramos y
pues si llegamos a ver que la sombra que llega a pasar por el pasillo de las recámaras, pues ya, sí, pues es una sombra, ¿no? O sea, ya no nos da miedo, pero al principio sí. Bueno, esa es mi historia. Ay, fue un poquito larga, disculpen. No, estuvo bien. Muchísimas gracias. Los saludos desde Puebla, Yasmín Sánchez. Buenas noches, yo les voy a contar una historia, bueno, a mí me pasó. Yo trabajé en las oficinas que están en Coyoacán hace varios años, muchos, y me tocó dar cursos en esas oficinas. Entonces se sabía que espantaban ahí, pero yo como recién llegada no sabía que ahí espantaban. Y yo daba cursos del manejo de cajas. Entonces el lugar donde me tocaba dar, que era al fondo, en la planta baja, a la gente se le enseñaba a utilizar la calculadora. Yo llevaba una calculadora conmigo. Y lo extraño pues era que en ocasiones la calculadora se prendía sola, tenía un sonido y era como si le apachurraran un botón, se prendía sola y pues llamaba la atención de los participantes que estaban ahí. A veces me decían, ¿qué pasó, no? ¿Por qué se prende? Y les digo, no sé. Y así me llegó a pasar frecuentemente en los cursos. En otra ocasión, en el segundo piso, también dando cursos ya de práctica directa con la caja, una vez un participante imprime un ticket de un error. Yo le dije cómo tenía que hacerlo. En vez de que saliera el ticket correctamente en esa caja, decía, te equivocaste, tonta. Entonces yo avisé a las personas que eran los administrativos que manejaban esos programas. Me dijeron, no existe ninguna grabación para las cajas de ese mensaje. Entonces fue chistoso porque también yo no supe si me lo dijeron a mí o se lo dijeron a la persona que marcó, pero pues no era lo único. Más pasando el tiempo, también en otro piso del mismo edificio, una ocasión yo vi como mi jefa iba llegando, era un pasillo muy largo, y yo la vi llegando. Yo ese día llegué temprano y alguien me preguntó, ¿no sabes si ya llegó tu jefa? Y yo les dije, sí, está ahí arriba, yo creo que anda revisando la sala. Bajé y en eso veo que apenas va llegando mi jefa. Pues no dije nada, pensé igual si va llegando o bajó y no me di cuenta, pero más tarde, porque alguien fue a buscarla, me dice, no estaba ahí, acaba de llegar. Entonces pasaban cosas extrañas, incluso a veces hasta se bromeaba porque decían que entre los participantes había un participante fantasma. Contabas tú el número de participantes y siempre contábamos uno de más. Entonces hasta que pasabas la lista te dabas cuenta si realmente había alguien de más, y no había nadie de más. Entonces contábamos las manos, incluso entre dos instructores, y era chistoso porque ya después pasando lista nos dábamos cuenta que no había nadie que sobrara, pero no sabíamos, no se distinguía entre tantas personas. En otra ocasión, una compañera que ya tenía más tiempo, pues igual no la frecuentaba, me comentó que en un baño que estaba en la planta baja, pues también el agua corría. Había un baño antiguo y cuando tú abrías la llave para lavarte las manos, se abría una llave de una regadera al mismo tiempo. Entonces mandaron verificar igualmente esas tuberías para ver si había alguna manera de accionarlas al mismo tiempo, y pues igual les dijeron que eso no era posible, que no estaban activadas o que no estaban, digamos que sincronizadas para que cuando ella abriera, se abriera la de la regadera. Pero incluso después empezaron a prohibir la entrada a ese baño, no permitían que entrara precisamente por esa situación. Hasta luego, buenas noches. El fantasma errante.